Gracias, Marinelli. Vamos a regresar contigo más adelante. Ya lo mencionaba Monseñor, lo que viene ahora es el trayecto, el recorrido de 6 kilómetros desde el Vaticano, desde la Basílica de San Pedro, para atravesar el corazón de Roma con un increíble despliegue de seguridad. Hay sobrevuelos de helicópteros, ya lo decíamos, el ejército y las policías están en alerta máxima. El cortejo va a partir desde el San Pedro, desde el Vaticano, hasta la Basílica de Santa María la Mayor, en donde decíamos va a ser sepultado el Papa Francisco. Se va a utilizar un papamóvil, un coche, donde se pueda ver el féretro. Lo adaptaron precisamente para el día de hoy. Es un papamóvil que había utilizado en otra ocasión el pontífice argentino. La ruta seguirá parcialmente el trazado de la antigua Vía Papalis, pasará por la Galería Príncipe Amadeo de Saboya, va a recorrer después el Corso Vittorio Emanuele, llegará a Piazza Venezia para luego girar rumbo a los foros imperiales, va a pasar a un lado del Coliseo y desde ahí tomará la vía Lavicana y la vía Merulana hasta llegar a la plaza de Santa María Maggiore, Pascal, y finalmente llegar a esta otra estación, como lo decías tú al principio de la transmisión especial, este otro capítulo dentro de los funerales, porque ahí esperarán eternamente los restos mortales del Papa Francisco y estarán alrededor de 40 personas con una rosa blanca en la mano. Entre ellos habrá personas en situación de vulnerabilidad, habrá víctimas de trata, habrá personas transexuales, habrá incluso presos con permiso de salida solo para esta ocasión. Se colocarán 4 pantallas gigantes, Pascal, en el área para que los fieles puedan seguir el funeral y el cortejo fúnebre, y tras ser sepultado, quien lo desee podrá pasar a rendir homenaje a su tumba, que será su última morada, Pascal. Sí, pues se cumple así el deseo del Papa de ser enterrado en Santa María la Mayor. Lo decíamos al principio del programa, primer Papa que no es enterrado dentro de los muros del Vaticano desde León III en 1903. Y es interesante la manera en que él elige, vamos a hablar un poco de esta iglesia, pero también es interesante la manera en que elige y decide que va a ser sepultado ahí. Lo hace hace 3 años, en 2022. La Madonna me dijo, prepara tu tumba, y enseguida me pidió que buscara un lugar para colocarla. Y con esto, pues, fue a ver al cardenal Rolandas Macricas, el comisario extraordinario de la Basílica de Santa María la Mayor, y pues él le ofreció distintos lugares. Ninguno le gustó al Papa hasta que vio una especie de closet donde se guardaban las velas y dijo, ahí es donde quiero que reposen mis restos, incluso en otra muestra de humildad de parte del Papa. Él ha sido muy cercano, fue muy cercano en su vida a esta iglesia, la visitó en muchas ocasiones, era muy devoto de la imagen de la Virgen que fue traída desde Jerusalén por Santa Elena, primero a Constantinopla y luego a Roma. Y también lo era porque el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, ofició ahí una misa en la Navidad de 1538. San Ignacio estaba en Venecia, pero no podía moverse de ahí, no había manera de oficiar una misa de ahí, entonces finalmente acabó celebrando esa misa en Santa María la Mayor, y por eso el significado tan importante para el Papa de esta iglesia que, como decía Monseñor Acero, la visitaba cada vez que iba de viaje y cada vez que regresaba de viaje, Nacho. Hablábamos, Paco, de los invitados convocados, por supuesto, en la plaza, los miles que estaban en Vía de la Conciliazione y, por supuesto, los que estaban más cerca, los cardenales, los representantes de otras iglesias y los líderes internacionales. Había un personaje del que supimos en horas recientes y que fue un invitado de último momento, su sobrino Mauro. A él lo entrevistan hace unos días en la televisión argentina. Dice que le hubiera encantado asistir a los funerales de su tío. Él es hijo de Óscar, uno de los hermanos de Francisco. Fueron 5
en total, incluido Jorge Bergoglio. Y finalmente un donante anónimo financia este pasaje y es Mauro uno de los invitados que acompaña estas, estas honras para el Papa Francisco y en este último tramo. Y finalmente, a mí me gustaría, si les parece bien, hablar, me adelanto 2 o 3 pasos, del cónclave, porque si bien han habido ya congregaciones generales de los cardenales, ya han estado llegando en estos días para finalmente reunirse, Paco, pues todo mundo está hablando del elefante en la Plaza de San Pedro, que es el cónclave, quién será electo. Se manejaba el 5 o 6 de mayo, el primer día en el que en la Capilla Sixtina se reúnan los cardenales. ¿Qué impresiones tienes tú de eso, Paco? Pues mi querido Nacho, pues, por supuesto la Iglesia como una institución dual, divina y humana, tiene también y no está ajena, ¿no?, a todos los avatares que tienen que ver con la política. Evidentemente hay una inspiración divina, ¿no?, cuando se elige un papa, y eso me queda perfectamente claro, pero sin duda, ¿no?, en estos momentos, independientemente de que hay que centrarse, ¿no?, en el funeral, en las exequias del Papa Francisco, pues ya empiezan a moverse cosas. Resulta increíble, ¿no?, que las casas de apuestas en el mundo incluso empiecen ya a aceptar apuestas por quiénes serán o quiénes son los cardenales que más posibilidades tienen de llegar a ser papa. Yo lo he dicho el otro día, platicaba con Helio Masferrer, un sociólogo de la religión, argentino también por cierto, que decía esa frase, ¿no?, tan es el lugar común, que cardenal que entra como papa sale como cardenal. Él decía que había que voltear a ver algunos cardenales, primero de reciente, que habían sido nombrados recientemente por Francisco. Estamos hablando también de 133 cardenales de 135 los cuales van a votar. De ellos son 80 nombrados, por supuesto, por el Papa Francisco, lo cual habla también de los equilibrios que se pueden dar al interior del cónclave. Y creo que vamos a tener sin duda un cónclave muy, muy interesante. En la elección de Francisco fueron 5 votaciones, realmente hubieran sido 4, pero hubo ahí un voto, una papeleta que se pegó, y el cardenal escrutador lo que dijo es que había que repetir la votación, y por eso llegó a ser Papa Francisco en la 5ª votación. Y creo que, y me parece que vamos a tener un cónclave un poco más complicado. Tendremos un cónclave también, por supuesto, pues más puntual en algunas cosas, ¿no? Creo que se van a ver algunos jaloneos, ¿no?, entre conservadores y liberales, por decirles de alguna forma, a los dos bandos, ¿no, mi querido Monseñor? Bueno, pues es normal estas definiciones, pero bueno, realmente el movimiento, no se nos olvide, el movimiento es de Dios y es del Espíritu Santo. O sea, al final, las cábalas y los cálculos que podamos hacer nosotros, Paco, Pascal, Nacho, al final van a ser una sorpresa. Nadie en el 2013 se jugaba nada por un papa argentino, y el 2013 apareció. Entonces yo siento que, pues, más que hacer cábalas, tenemos que ver que esta institución, si ha sobrevivido 2025 años, ha sido porque Dios está en el centro de esta institución, aunque nosotros, es natural esto, lo veamos con ojos humanos. Yo no quisiera perder que el que venga va a tener que seguir este modelo de iglesia, un modelo de iglesia sinodal, y a la vez unos procesos que el Papa Francisco ha abierto. Sería difícil dejar atrás varios de los caminos que abrió el Papa Francisco. Muy difícil, o sea, ya la Iglesia ha dado un paso adelante y ya no hay paso atrás. En esto, en los jóvenes, en esta llamada que decía el Papa Francisco, y que tenemos que recordar, a la transparencia y a la rendición de cuenta por parte de todos los miembros de la Iglesia. Todos estos símbolos, como vivir en casa Santa Marta en lugar de los departamentos apostólicos, la vestimenta, todas estas cosas, ¿cree usted, padre, que puedan regresar los viejos símbolos? Quizás depende de la característica de la persona, ¿no? Si es una persona dada a la soledad, el Palacio Apostólico puede ser un buen lugar, ¿no?
Porque decía Francisco que era un asunto psiquiátrico, que él tenía que vivir con más rodeado personas, de gente, ¿no? porque si no se deprimía, ¿no? sí, porque bueno, también los religiosos estamos acostumbrados a vivir en comunidad. Sí. En los diocesanos, las personas que viven en las diócesis, los sacerdotes, sobre todo, están acostumbrados a vivir solos, aunque ya la sociedad nos está llamando ya a vivir comunitariamente, a trabajar en equipo. Ahora, esa va a ser una reflexión, continuar el camino de Francisco, pero creo que otra reflexión, Paco, Padre Nacho, es el momento que vive el mundo. Tal vez se requiera un papa con experiencia diplomática, un papa capaz de hablar con gobiernos, probablemente sea algún perfil, que hay muchos que pueden cumplir con ese perfil, pero creo que será una reflexión en el centro del cónclave. Sí, claro, porque vienen ahí cardenales que están en guerra, en lugares de guerra, ¿no? Estoy acordándome ahora mismo del cardenal, el patriarca de Jerusalén, Pizzaballa. Sí. El patriarca de Jerusalén está sufriendo una situación de guerra, o la Iglesia Católica en Ucrania, o pues otro tipo de iglesias en Latinoamérica. O en África. Que están están en una situación de dictadura, ¿no? Claro. Sí. Y no digamos nada en África, los problemas que hay con los recursos naturales que los están se los están llevando a otros lugares. Entonces la situación geopolítica es compleja y puede ser, y la Iglesia siempre ha sido intermediaria, no mediadora, mediadora de paz en esos lugares donde pues hay guerra. Y recordemos la famosa frase del Papa Francisco: la guerra es el fracaso de la humanidad. Una frase que ha repetido constantemente desde que empezó esta invasión de Rusia en Ucrania. Quiero recordar, Nacho, Paco y Pascal, que cuando empezó la guerra, esta invasión en Europa, el Papa agarró con su gente, muy discreto, como cuando se movía por Roma, y se fue a la embajada de Rusia a hablar con el embajador, y a la embajada de Ucrania a hablar con su embajador. Es decir, esto era inédito. El propio Papa sale del Vaticano para hablar con los cuerpos diplomáticos sí, para decirles que tiene que haber un acuerdo y una paz. Claro. Bueno, con los líderes de Ghana también, ¿no? Que en su momento les besó los pies para pedirles que hubiera paz, porque había verdaderamente una situación tremenda ahí en su país, Nacho.